Amados, ¿estamos listos para entrar en la palabra? Si estamos listos, quiero invitarte que vayas conmigo a Génesis el capítulo 8 y el verso 20. ¿Qué estamos haciendo aquí para poner en contexto a nuestros amados visitantes hoy? Hemos empezado una serie hace 2 domingos, luego del descanso de Año Nuevo, hablando de una vida comprometida. Y estamos haciendo eso por una sencilla razón. Nosotros tenemos a principio del año lo que llamamos asamblea ordinaria de miembros. Y una de las cosas que nosotros hacemos en esta asamblea ordinaria de miembros es que nosotros renovamos lo que se llama nuestro pacto de membresía. El pacto de membresía tiene 4 cláusulas que son importantes. Vimos la primera de ella ya, y hoy vamos a empezar a trabajar con la segunda cláusula de este pacto de membresía. Obviamente hemos explicado y hemos mostrado en la Escritura que hacer un contrato, hacer un pacto, es algo que refleja seriedad en nuestras decisiones. No es lo mismo llevarse a una mujer que casarse con ella. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Usted tiene que darle seriedad a las decisiones que toma. Y decimos compromiso porque en realidad lo que sucede es que uno termina convirtiéndose en aquello con lo cual se compromete. Si usted quiere ser un hombre que se destaque en las artes o en las ciencias médicas o en las ciencias matemáticas, usted va a colocar esfuerzo, tiempo, entrenamiento, hasta que al final ese compromiso termina convirtiendo a usted en un buen doctor, en un buen artista o en cualquier cosa que usted se comprometa a hacer. Así que es importante recordar eso. Y hoy justamente estamos entrando en esta segunda parte del pacto de membresía y es interesante lo que trata porque nos habla justamente de uno de los aspectos que están relacionados con la vida diaria como creyentes, como hombres y mujeres que vivimos y amamos, vivimos por Cristo y amamos a Cristo. Y es cierto, miren, cuando se refiere a cuidar el alma, a tener cuidado del alma, de cuidar a la familia o de cuidar a la iglesia, estas 3 grandes ocupaciones son las ocupaciones de un alma piadosa. Un hombre que tiene temor a Dios, un hombre que quiere agradarle, tendrá cuidado de su alma. Un hombre que teme a Dios, a sí mismo cuidará a su familia y por ende terminará cuidando a la iglesia. Pero todo empieza en tu propio corazón. Todo empieza contigo mismo. Aquí esto es como un cordón de 3 dobleces. Si cuidas tu alma, absolutamente tendrás cuidado de tu familia y también cuidarás a la iglesia. Estas cosas van unidas de una manera, entretejidas de una manera singular. Hay una interdependencia entre ellos, porque francamente te digo, si eres un hombre que descuida su alma, ¿realmente te ocuparás de tu familia cuando no te ocupas de ti mismo? Si no te preocupas por leer la Escritura, orar, si no te preocupas por crecer en el conocimiento de la verdad, ¿realmente tú tendrás cuidado de tu familia? Lo que no haces para ti, ¿lo harás para otros? Y al final, ¿cómo se refleja esto en la iglesia? Si nosotros podemos tener hombres y mujeres piadosos, que cuidan su alma con gran celo y que ellos trabajan para desarrollar espiritualmente sus talentos, sus dones y crecer en Cristo, estamos completamente seguros que grandes batallas en la familia y en la iglesia serán ganadas. Asimismo, esta interdependencia nos muestra cómo una promueve el bien de la otra. Escucha, una promueve el bien de la otra. ¿Cuánto daría una familia por tener un esposo que fuera responsable en sus deberes espirituales? Que fuera responsable. Que él sea como Cristo, no solamente el que va delante de ellos, el que vive por ellos, pero el que va delante de ellos, mostrándole su ejemplo como cabeza de la familia.
Sí, es un gran reto. Es cierto que para estas cosas nadie es suficiente. Que nadie puede decir, bueno, yo pasé todas las materias y me gradué summa cum laude, no me quemé en ninguna de ellas, porque de eso se trata la vida cristiana. Se trata de reajustar cada día estas cosas en nuestras vidas. Pero debemos pensar de esta manera, o nosotros tenemos que entender que un creyente que alimenta y viste su alma con las prendas de la piedad, cuidará y vestirá de manera semejante a su familia, y a toda la familia hará lo mismo con la iglesia. Entonces, así es como todos experimentaremos esta verdad que es expresada por el salmista cuando dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Qué dice nuestra segunda parte del pacto de membresía? Y que destaca esta verdad. Eso es lo que dice. Asimismo, hablando de nuestro compromiso, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Es decir, ¿a qué aspira esta iglesia? Bueno, esta iglesia aspira, y sus líderes, sus pastores, así están comprometidos con esta verdad, a ayudar a que cada creyente entienda la importancia de la adoración privada y de la adoración familiar en nuestros hogares. Y digo ayudar porque francamente, si estás batallando con este asunto de tus devocionales o del tiempo de devoción con la familia, habla con nosotros. Sabemos que estás interesado y que tienes esta meta en tu vida y que deberías esforzarte en lograrla, pero muchas veces necesitamos la ayuda de otros hombres de Dios que vengan a nuestro lado y levanten nuestras manos caídas. Adoración privada. ¿De qué se trata la vida cristiana? Cristo dijo, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Y esta adoración privada no anula la pública, y la adoración pública no hace inútil la adoración privada. Cuando hablamos de la adoración privada, vemos Génesis el capítulo 8 y el verso 20. Y encontramos allí lo que marcaba una característica fundamental en todos los hijos de Dios de aquella época. Dice el texto, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció los holocaustos en el altar. ¿De qué trata la adoración privada? Justamente de edificar un altar para Dios, para adorar a Dios de manera privada primeramente, de manera privada. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. No sé cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de leer el Antiguo Testamento en este tiempo de fiestas, pero cuando uno ve el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Pacto, de la redención, uno nota que esta característica de hombres que tenían una relación con Dios y que construían o edificaban un altar era algo notorio. Mira cómo dice, y ahora sí, yo sé que a lo mejor hace mucho no caminas por allí, pero mantén tu Biblia en la mano y vamos a ver algunos pasajes esta vez para mostrarte algo interesante. Mira Génesis 12:7. Génesis 12:7. Dice la Escritura, escucha. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué dice la Escritura que hizo Abraham? Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Más adelante, verso 8. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y ahora nota nuevamente lo que el texto dice. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Mira el 13:18. Hoy vamos a hacer gimnasia, así que vamos a caminar un poco en esos pasajes. Entonces Abraham, 13:18, mudó su tienda. Nuevamente se mudó de lugar. Y vino y habitó en el encinar de Manre,
que está en Hebrón. ¿Y qué dice el texto? Y edificó allí un altar al Señor. La pregunta es, ¿cuál era la constante de este hombre? Obviamente la constante de este hombre en su peregrinar no era el lugar donde él vivía, era el Dios que él adoraba. No importa el lugar, no importa las características del lugar, no importaba el idioma que la gente hablara o las costumbres que la gente practicaran. Lo que él lo caracterizaba era que en cualquier lugar que él había su tienda, sea aquí, sea allá o acullá, la primera cosa que él tenía clara en su mente era su prioridad como una persona que adoraba privadamente a su Dios. Construyó un altar. Alguien me dice, el problema cuando los creyentes se van a América es que se olvidan de Dios. Bueno, déjame decirte algo. Aquí la competencia es alta. Aquí la competencia es alta. Yo sé porque me han contado que ciertos domingos algunos creyentes en vez de venir a la iglesia se van al mall. Me han contado. No, yo no lo he confirmado por mis propios ojos. Pero alguien se me acercó y me dijo que el día que había culto, algunas personas estaban viendo vitrinas en el mall. Hay una competencia fuerte. Ahora déjame decirte algo. Para un hombre que ama a Cristo y que honra a Cristo como su prioridad, no hay baratija que lo mueva de la iglesia. No hay especiales que lo muevan de venir a la iglesia. Aunque sea 80% off de esos zapatos que usted estuvo el año entero esperando que lo bajaran. Y esa cartera que cuando usted la veía le decía, ya ven, cómprame. Pero cuando usted considera esas cosas con Cristo, usted dice, ¿sabes qué? Yo prefiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Es la característica de los hombres que aman y honran a Cristo. Mira el verso 3, el Génesis 35:7. Escucha, nuevamente. Dice el texto, hablando de este personaje, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel. Y estamos hablando de Jacob porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y es interesante que los descendientes están practicando las mismas cosas. Éxodo 17:15. Hablando ahora de Moisés, dice el texto 17:15 de Éxodo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre. Y escucha este nombre: el Señor es mi estandarte. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué belleza! El Señor es mi estandarte. Éxodo 24:4. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Ahora, no sé si ustedes notan que ahora estamos pasando de un contexto que es privado a un contexto que es corporal, a un contexto que es grupal. Entonces estamos viendo que la adoración no solamente tiene un aspecto que es de carácter privado, hay un aspecto que es de carácter colectivo, corporal. Y aquí lo vemos en este texto, Éxodo 32:5. Cuando Aarón vio esto, y esta es la cosa que no deberíamos hacer, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Números 23:14. Hay más, no se me asusten, hay más. Hoy vamos a tomar una extra dosis de pasajes. Números 23:14 dice, los llevó al campo de Sofín sobre la cumbre del Pisga y edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Josué 8:30. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y para no asustarlo, nos quedan algunos textos más. Jueces 6:24. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los Ebiezeritas hasta hoy. Quiero que notes esto con cuidado. El altar que edificó Gedeón quedó como un testimonio para que otras generaciones y otras personas que pasaran por allí lo vieran. Anótalo, no lo olvides, que voy a hacer un poco de énfasis en ese aspecto.
Primera Samuel 7:17. Después volvió a Ramá, pues allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó un altar al Señor. Primera de Samuel 14:35. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Segunda de Samuel 24:25. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Y hay otros tantos textos más, pero no voy a abusar de vuestra paciencia. Como puedes ver entonces, la edificación de un altar está estrechamente ligado a la adoración privada y corporal. Y quiero enfatizar, debido a la brevedad del tiempo, algunas implicaciones de esta práctica. ¿Qué aprendemos nosotros cuando decimos mantener la adoración privada? Sobreentendemos que cada creyente que ama a Cristo, que es un creyente verdadero, entiende la necesidad de adorar en privado a su Señor. Lo entiende. Pero no solo lo entiende, lo practica. Una cosa es saber lo que es bueno y otra cosa es hacer lo que es bueno. ¿Sabes qué es lo que la Biblia llama pecado de omisión? Hay un pecado de comisión que todos conocemos cuando cometes un error, cuando dices una mentira, cuando cometes una falta, cuando violas un principio. Pero hay un pecado que es llamado pecado de omisión. Es que cuando hay algo bueno, que sabes que es bueno y no lo haces. Y en ese aspecto, el gran problema del altar de adoración privada es justamente que sabemos de su importancia, sabemos de su necesidad, sabemos de sus beneficios y aún así nos cuesta trabajo practicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esa es nuestra lucha diaria. Y Pablo lo confirma constantemente. El hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo estoy convencido que debo hacer esto, pero cuando llega la hora de practicarlo, entonces estas cosas me dan problema. Ahora, nota este aspecto. Cuando hablamos del altar de adoración privada, la primera implicación que veo allí y que me gusta es la idea de que un adorador es un edificador. No hay ninguna duda. Es decir, estamos hablando de que ellos construyeron un altar. ¿Cómo lo construyeron? Lo construyeron con sus manos. Es decir, estos hombres nos mostraron claramente que un adorador es un edificador. Ahora escucha, es imposible edificar algo valioso para alguien que descuida la adoración privada. Ahora, tú te miras al espejo de la Escritura y tú dices, ¿por qué es que yo siempre estoy atacado con las mismas debilidades? ¿Por qué siempre estoy enfrentando los mismos problemas? ¿Por qué no acabo de avanzar y de ir en la dirección correcta? Probablemente, y esta puede ser una de las razones, porque todavía no has entrado en la práctica dedicada y celosa de la adoración privada. Cuando tú adoras, te conviertes en un edificador. Si alguien no adora, él jamás podrá construir nada que sea valioso en su vida. ¿Qué puedes construir tú como un adorador? ¿Qué puedes edificar tú? O muchas cosas. Puedes edificar a tu familia. Cuando alguien en tu casa te ve a ti adorando a Cristo como debe ser adorado, cuando tus hijos y tu esposa te ven, ¿no es más fácil para ti mostrarles el camino por el que ellos deben andar? Pero si tú le dices el mensaje, ¡pum!, pero no lo haces, ¿qué es lo que ellos van a decir? Él dice, pero él no lo practica. ¿Y qué poder hay en una persona que sabe cómo hacer las cosas y no las hace? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes no conocen la virtud de una comida sana? ¿O la virtud del ejercicio? ¿Cuántos doctores allí que son dietistas y que son especialistas en comida están sobrepeso?
Y usted va a su consultorio y ellos muy serio le dicen, no, es que tú tienes que tener control. Tú no puedes seguir comiendo eso. Pero mírenlos a ellos. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa debilidad de ver el defecto en los demás, señalar la paja en el ojo ajeno y olvidarnos de que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer con nosotros mismos? No importa lo que usted quiera construir. Si usted puede construir hasta las murallas de Jericó, la torre de Babel, construirte un nombre, hacerte famoso, pero escucha, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Alguien me compartió esta frase y es interesante. Dice, imagínate que pases la vida entera subiendo por una escalera para solo descubrir al final de tu vida que la apoyaste en la pared equivocada. ¡Wow! Así que, si tú quieres construir un buen matrimonio se edifica en la adoración privada. Un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen liderazgo, un buen hijo de Dios, se construye, se edifica en la adoración privada. ¿Qué otra idea hay implicada en esta idea de construir un altar? La idea del costo. ¿Cómo la idea del costo? Sí, la idea del costo. ¿Cuánto le costaba a este hombre la edificación de un altar? Bueno, dirás, no mucho. Algunas piedras, un cordero, un poco de fuego. ¿Qué más? Bueno, te diré que le costaba el elemento más valioso que un ser humano tiene y se llama tiempo. Tiempo. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Hay uno de esos libros maravillosos, pequeñitos, pero muy poderosos que escribió el pastor John Piper que justamente se llama No desperdicies tu vida. Porque ¿sabes qué? Nosotros somos expertos en desperdiciar nuestra vida y nuestro tiempo. Cuando alguien que era consciente de la importancia de adorar a Cristo, de adorar a Dios, se involucraba en esto, él dedicaba su tiempo a levantar, a edificar este altar. Le costaba su vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué le cuesta a un hombre o a una mujer adorar a Dios? ¿Sabes? Exactamente, le cuesta su vida misma. No le cuesta la mitad de la vida. Le cuesta la vida entera. ¿Qué ganará el hombre si puede obtener al mundo entero y pierde su alma? Sacrificio racional, culto racional, está hablando de un sacrificio de nuestras vidas. Tu vida y mi vida deben estar en la adoración constantemente, no como un elemento aislado. A mí me encanta que el lenguaje que nosotros tenemos cristiano y que vamos ahora a adorar a Dios con esta canción. Oye, ¿qué estabas haciendo en la canción anterior? Vamos ahora a poner una música de adoración. Bueno, voy a la iglesia a adorar a Dios. ¿Y qué haces tú cuando estás en el trabajo? ¿O qué haces tú cuando estás con tus amigos? ¿O qué haces tú cuando nadie te ve? Tu vida debe ser una vida caracterizada por la adoración. Tu lenguaje, la manera como trata a tu esposa, la manera como cuidas a tus hijos, la manera como tú eres responsable en el trabajo, la manera como conduces tu carro. Que alguien me dijo que un amigo que tuvo un accidente y estaba lamentándose porque él antes de montarse en el carro hizo todas las oraciones que hace la gente irresponsable. Señor, acompáñame, no me dejes, ya sabes, ve conmigo, sé tú mi piloto, mi copiloto también. Y en una esquina ya se trayó con un palo de luz. Y el amigo le pregunta, sí, pero ¿a qué velocidad andabas? Bueno, como a 90. Y dice, que cuando tú pasas el límite, Cristo se baja del carro. Ese es el problema. Nosotros queremos llevar las cosas hasta el límite. Pero, amados míos, quien no tiene tiempo para adorar, no tiene tiempo para ir al cielo. Esa es la verdad.
¿Cuánto tiempo dedicas a esa adoración privada? ¿Cuánto tiempo? Porque aquí hay un elemento real, tiempo. Yo sé que la tendencia nuestra en este periodo es que cuando damos clic en la computadora y se dura 2 segundos en aparecer lo que nosotros queremos, estamos desesperados. Porque esa es nuestra generación. No, caliéntame eso, pero mira, pónmelo en el microwave, pónmele 3 segundos, que eso es suficiente. Ya, no lo pongas en el horno, porque hay que esperar que el horno se precaliente y entonces no, pónmelo en el microwave. ¿Qué tú quieres hacer? Tal cosa. Vamos a darle rápido a esto, que eso no podemos perder tiempo. Esa es la idea como el mundo vive hoy. Y así quieren hacer con la adoración, porque yo veo libros, cómo hacer tu devocional en 2 minutos. Tu devocional en 2 minutos. Es más, no te preocupes, tú lo pones en el carro y mientras tú vas manejando, él te va leyendo el pasaje. Es todo tan cómodo. Todo está ahí a la mano. Nos han hecho perezosos. Han quitado de nosotros la responsabilidad de cuidar nuestras propias almas con todas las comodidades que nos han puesto alrededor. ¿Saben lo que nos está matando? La comodidad. La comodidad. Ahora, abrir un libro da un trabajo. No, yo prefiero digitalmente. Bueno, yo entiendo eso. Yo también prefiero libros digitales. A mí me encantan los libros que no son digitales o como le dicen, duros. Pero a la gente cada vez más le cuesta más trabajo de ocuparse de cosas que son importantes, entre ellos el cuidar su alma. ¿Ustedes saben por qué hay millones de personas que van al culto en línea? En línea, que se sientan en su casa y ponen el predicador, porque como es un abanico completo, ¿no? Tú lo quieres chino o coreano, ¡pum! Coreano. Lo quiere negrito, negrito. Lo quiere americano blanco, americano blanco. Lo quiere carismático, lo quiere pentecostal, lo que tú quieras. Y ahí te sientas tú en tu iglesia a recibir tu instrucción. Ese es un buen recurso. Si estás lejos de algún lugar donde no es posible llegar a la iglesia para adorar junto a tus hermanos a Cristo, obviamente, en vez de estar viendo Terminator, es mejor estar adorando a Dios a través de lo que ves. Eso está bien. Pero cuando la gente sustituye sus obligaciones por un camino más corto, eso no está bien. Eso no es bíblico, eso es incorrecto. La tecnología debe mejorarnos, no debe dañarnos. Y es en ese caso que tenemos que entender que el elemento tiempo está involucrado en la adoración. El elemento tiempo está involucrado. La Biblia dice, Cristo se levantaba muy temprano de mañana para orar. Muy temprano en la mañana. Eso es ¿qué? Tiempo. Antes de que la gente se despertara, porque había tanto trabajo que hacer y él estaba tan supremamente ocupado que él sabía que la única manera de poder tener la comunión que él anhelaba y disfrutaba con su padre era si él se adelantaba en el tiempo a los que dormían y allí en la soledad, en el desierto, en presencia de su padre, le adoraba a él allí solo. Pero no es así hoy día. Hoy día no es así. Creemos que todo se puede hacer rápido y bien al mismo tiempo. No, se puede hacer rápido, pero no siempre se va a hacer bien. Hay una idea también presente allí que es, obviamente, la idea del costo debe estar siempre presente en nuestras vidas, la idea de dejar un legado. ¿Recuerdan que les mostré ese texto que cuando dice la Escritura, hablando justamente de este juez, Gedeón edificó en el 6:24 allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de los ebiezeritas hasta hoy? El que escribió la historia está diciendo, mira, en el lugar que él edificó un altar para adorar a su Dios, todavía está allí. Ahora mi pregunta es esta: ¿qué legado estás dejándole a tus hijos? ¿Cuál es el legado que tú le vas a dejar a tus hijos? La idea de dejar un legado es un monumento para las generaciones que vendrán después de ti. Piensa por un minuto qué es lo que tus hijos dirán o recordarán de ti cuando tú te hayas ido. ¿Qué dirán?
Papi fue un excelente trabajador. Trabajaba tanto que yo crecí y nunca lo pude ver en la casa. O papi es un excelente negociante. O papi es un intelectual de primera. Pero ¿qué dirán los hijos de ti? ¿Cómo te recordarán cuando tú te hayas ido? Mi papá construyó una vida de adoración o construyó un negocio. ¿Gastó su vida con Cristo o gastó su vida en el trabajo? El querido Juan Bunyan advierte a los padres de su tiempo, 1600, ojo, si tú crees que los males que enfrentamos hoy son nuevos, en el 1600 Bunyan escribió estas palabras: cuídense de ocuparse tan intensamente de las cosas de este mundo al punto de obstaculizar el cumplimiento de sus deberes y los de su familia hacia Dios, los cuales, por gracia, tienes que cumplir, como es orar en privado, leer la Escritura y reunirse con otros creyentes. Ahora escucha cómo termina esta frase. Es indigno que los hombres, junto con sus familias, vayan detrás de este mundo al punto de apartar su corazón de la adoración a Dios. 1600. Esto puede ser noticia del periódico de hoy. Es la misma cosa que enfrentamos hoy día. Finalmente está implicada también la idea de unidad. Hemos dicho que es oración privada, pero el texto que estamos considerando, el fragmento que estamos considerando de nuestro pacto de membresía dice: asimismo mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares, confiando en la gracia del Dios viviente, determinando cuidarnos mutuamente para cumplir la ley de Cristo, preservando el bien de toda la iglesia. Claro que sí, amados míos. Lo que yo hago en privado se refleja en público. Lo que yo hago en privado se manifiesta en público. Y esto es efectivamente lo que pasa cuando alguien adora privadamente a Cristo. Él está no solamente procurando, está buscando la unidad del pueblo de Dios, porque te aseguro que cuando él entra en su habitación secreta y allí delante del Dios Trino se rinde ante él, cuando él sale de allí, de aquel lugar, él sale completamente diferente como él entró. Y si él entró siendo egoísta, él saldrá de aquel lugar considerándose a sí mismo como pecador y pensando en cuál bien él puede hacer a sus hermanos en la iglesia. Hay una identidad, hay una implicación de unidad. Cuando yo construyo algo, yo estoy colocando varias piedras, una encima de la otra, como el edificio que dice la Escritura, Dios está construyendo, que es la iglesia. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo soy un elemento dentro del grupo, pero yo vengo con mi corazón entregado para que ese edificio continúe creciendo y sea para la gloria de Dios. Tu adoración privada se manifiesta en público, en la unidad de la iglesia. Alguien que adora francamente y ciertamente a Cristo no es un hombre que divide la iglesia. No. La Biblia nos muestra claramente que el corazón de un hombre que divide la iglesia tiene las características de ser orgulloso, de ser egoísta, de querer todo para sí, de no querer dar nada. Sin embargo, un hombre que adora a Cristo genuinamente es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Recordamos a un personaje en la Escritura llamado Diótrefes. La gente se pregunta, ¿cómo es que en el primer siglo pudo haber un pastor que negara la autoridad de los apóstoles e incluso que se negara a recibir en su casa
a los que Juan recomendaba. ¿Cómo es posible? Hermanos míos, porque siempre es posible que un hombre que no sea un creyente llegue a esa posición, a pesar de todos los filtros que nosotros pongamos. Es posible que un hombre con estas características de arrogancia, de división, puedan eventualmente ocupar el lugar de honor en una iglesia como un pastor en una iglesia. Pero, ojo, el título no hace al monje. Él podrá tener el título colgado en la pared y ser la persona a la que todos apuntan cuando se refieren a quién es el pastor en esta iglesia, pero realmente lo es. En conclusión, ayer el pastor José Abela me comentó esta frase y quiero cerrarla. Nuestro querido amigo el pastor José Abela escribió, dice: la iglesia redimida visible no se define simplemente por el lugar o la reunión de personas donde el evangelio se predica fielmente y Cristo se exalta en sus cantos, sino que se define por el poder del evangelio en salvar a los pecadores que luego de ser regenerados, escucha, se reúnen para adorar en espíritu y verdad, habiendo profesado públicamente a Cristo a través del bautismo como creyentes y uniéndose en comunión para confesar la unión en Cristo, tanto personal como corporativamente. Esa es la idea. Ahora, ¿eres tú qué? ¿Un constructor? ¿Vas a construir este año un altar para adorar a Dios? ¿Quieres ayuda? Habla con nosotros. Si quieres ayuda, con muchísimo gusto. Los pastores de esta iglesia y sus líderes están dispuestos a darte una mano para que este año haya una diferencia en tu vida. Hay que dejar atrás el pensamiento de ser un niño, de actuar como un niño, de andar como un niño. Y hay que avanzar hacia la madurez espiritual. Y parte de esa madurez implica tu adoración privada, día a día, construyendo, edificando un altar de adoración para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos míos, que Él nos asista y nos dé la capacidad y la fuerza para ir en esa dirección. Como Josué desafió al pueblo, es el desafío de nosotros hoy, donde los hombres se ponen de pie y dicen: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y terminar en oración.